Gracias, Señor, gloria a Dios. Gracias, Señor, tú eres bueno, Dios. Tú eres bueno, Señor. Te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por tu hermosa presencia, Espíritu Santo. Gracias. Gracias porque estás aquí, Dios. Gracias porque podemos disfrutar de tu presencia, Dios. Gracias, Señor, porque podemos, Señor, sentir, Dios, que estás aquí. Podemos sentir que nos amas. Podemos sentir, Señor Dios, que en ti, Señor, todas las cosas, Señor, estarán bien, Padre. Y te damos gracias. Te damos gracias, Dios, por la oportunidad de poder estar en este lugar, Señor. Te damos gracias, Señor, por la libertad de poder bendecir tu nombre, de poder exaltarte, Dios. Y por la hermosa oportunidad, Dios, de alabarte, de poder levantar nuestras manos, de poder levantar cántico de adoración a tu nombre, Señor Dios. De poder, Señor, también escudriñar tu palabra, Señor Dios, y a través de ella, Señor, encontrar, Señor, que tu amor, Señor, es lo que nos sostiene, Señor, que tu amor es porque estamos aquí, es lo que nos ha dado salvación, Señor Dios. Y podemos llegar, Señor Dios, con manos santas, mi Dios, justificadas, Señor, por el sacrificio de Jesús, que hoy queremos honrar de nuevo. Señor, queremos pedir que tu Espíritu Santo ministre en nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra. Queremos pedir, Señor, que hables a nuestro corazón, Señor, y que podamos ser sensibles a tu voz. Sensibles, Señor, a lo hermoso, Señor, la hermosura, Señor, de tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús te adoramos. Gracias, Señor. Dios ha sido bueno, hermanos. Qué bueno que está en la iglesia el día de hoy. Qué bueno que hizo de su prioridad el venir a la iglesia, al templo. Amén. Los hermanos que están ahí en línea, pues les damos una cordial bienvenida. Amén. Qué bueno que está con nosotros. Sí, y el día de hoy, ¿verdad? Pues celebramos una vez más, como cada primer día del mes, ¿verdad? El hermoso sacrificio de Jesús, ¿verdad? A través de la Santa Cena. Sí, y el día de hoy quiero que me acompañe a Primera de Pedro, capítulo 2. Nos habla un poquito la palabra acerca de ese hermoso acontecimiento. Primera de Pedro 2, vamos a leer versículos 24 y 25. ¿Ya está ahí? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24 y 25 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas, dice ahí. Amén. Este mensaje tiene por título, ¿verdad?, exposición de los sentimientos más reales, puros y sinceros. Puede ocupar su lugar, por favor. En este tiempo, hermanos, al igual que en los tiempos de Jesús, para algunos el sacrificio de la cruz llega a ser algo sin valor y para otros difícil de entender, ¿verdad? Para aquellos los que no creen, ese sacrificio y muerte fue algo absurdo. El mayor problema es que al no encontrar claridad en la verdadera condición de la naturaleza humana, y ese es el conflicto más grande que los seres humanos tenemos, no entendemos, ¿verdad? O no encontramos con claridad la verdadera condición de la naturaleza humana, de nuestra naturaleza. No entendemos el principio de todas las cosas y como tampoco entendemos su fin, como lo enseña la Escritura. Amén. Bien claro, hermano, nos enseña la palabra que hubo un principio de todo lo que existe, pero también habrá un final.
también habrá un fin, ¿verdad? Y ese ha sido el conflicto, el más grande problema del ser humano, el poder entender con claridad cuál es la naturaleza humana, ¿verdad? O cuál es la condición de la naturaleza humana, ¿verdad? De que estamos aquí, hermanos, pero tenemos una situación en nuestra vida, ¿verdad? Que nos va a llevar a un fin, a un final, ¿sí? Y se convierte en un tema que sufre lamentablemente falta de interés y falta de fe. No todo mundo cree que necesita a Dios. No todo mundo cree que necesita venerar o honrar el sacrificio de Jesús. No todo mundo cree que necesita venir a la iglesia para tener un encuentro con el Señor, ¿verdad? Entonces sufre, hermanos, lamentablemente este tema, ¿sí? De falta de interés y falta de fe. No se entiende el propósito y el anhelo ferviente del Padre de reconciliarse con cada uno de nosotros. Amén. El Padre tiene un ferviente, hermanos, deseo de reconciliarse con su creación, pero no todo mundo lo entiende. Ese ferviente deseo del Padre de reconciliación no entiende que por el pecado hemos sido separados de la gracia de Dios y necesitamos, hermanos, ser reconciliados. El mundo no lo entiende, pero la cruz de Jesús a los que creemos nos presenta la mayor oportunidad de salud y libertad que podemos recibir en toda una vida. Amén. Para los que creemos en Cristo, esta es nuestra oportunidad de salud, salvación, amén, y sabemos de vida eterna, y es la más grande oportunidad que vamos a tener de tener esta libertad que Dios nos ha dado. La cruz de Jesús, hermanos, expone los sentimientos más reales, puros y sinceros que jamás vamos a encontrar en el ser humano. ¿Sí? En Jesús, hermanos, ahí los encontramos expuestos. Ese mensaje literalmente dibujado en aquella cruz, si usted y yo lo pensamos, al menos cuando escribía esto, ¿verdad? Lo imaginaba como aquel artista que está dibujando una hermosa pintura, aquel pintor, aquel escultor que está haciendo una hermosa escultura. Yo lo imaginaba como aquel artista que está haciendo una de sus obras maestras de toda su vida. Podía imaginarme literalmente a Jesús dibujando, hermanos, en aquella cruz hace casi 2000 años, ¿verdad? Y dándonos la oportunidad de encontrarnos exactamente en medio de los propósitos divinos. Jesús nos dio, hermanos, la oportunidad de estar exactamente en medio de los propósitos divinos, hermanos. ¿Sí? Y eso es hermoso. Hoy se convierte en una clara guía para combatir nuestra débil y superficial manera de vivir en cuanto a Dios y nuestro prójimo. Y esto es una verdad tremenda. Amén. En el mundo, lamentablemente, hermanos, encontraremos mucha apariencia, ¿sí? Muchas cosas superficiales, muchas actitudes superficiales en el ser humano. Pero, hermanos, la cruz de Jesús nos da el hermoso privilegio de encontrarnos, hermanos, ahí, ¿verdad? Las herramientas para combatir nuestra débil y superficial manera de vivir en cuanto a Dios y nuestro prójimo. Si podemos realmente darle la oportunidad a Dios que hable a través de su sacrificio de Jesús. Este mensaje que nos presenta la cruz nos lleva a lo más profundo, hermanos, de lo que es verdadero. ¿Y sabe qué es? El extraordinario amor de Dios por nosotros. Amén. El amor apasionado de el más grande enamorado de todos los tiempos. Un enamorado de nuestro amor, hermanos. ¿Cuántos lo creemos? Dios es un enamorado de nuestro amor. Amén. Y nos ama tanto
El sacrificio de la cruz, hermanos, precisamente nos demostró un amor incondicional. Un amor incondicional, ¿verdad? Usted y yo conocemos el versículo que es, ¿verdad?, conocido como el corazón de la Biblia, San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, dice, para que todo aquel que en él cree, que dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. El 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Sí? Un amor incondicional. Versículo 24, mire, de nuestra base nos dice, quien llevó él mismo, fíjese esto, quien llevó él mismo nuestros pecados, en donde, en su cuerpo. No eran los pecados de Jesús, no eran sus pecados, eran nuestros pecados, eran sus pecados, eran mis pecados, dice. Él los llevó en su cuerpo sobre el madero, él los cargó en su cuerpo sobre el madero, hermanos, y por eso, ¿verdad?, estaba tan pesado ese cuerpo ahí en la cruz, ¿verdad?, sufriendo, hermanos, el dolor de los clavos ahí. ¿Para qué? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, dice, y por cuyas heridas fuimos sanados. Sacrificio, hermanos, de Jesús en la cruz nos expuso a este amor sin límites, a un amor sin límites, hermanos, porque no dependió de cuánto sería él maltratado, de cuánto sería él injuriado, de cuánto sería él condenado. No dependió de cuánto sería acusado durante los juicios que él tuvo. No dependía de cuánto sus verdugos lo iban a torturar. No dependía de cuánto su mismo pueblo lo iba a rechazar, negar, traicionar y entregar. Jesús, hermanos, sabemos, fue traicionado, despreciado, injuriado, escupido, abofeteado, fue golpeado, se burlaron de él, fue azotado. Jesús fue torturado, hermanos, crucificado, torturado hasta la muerte, fue asesinado, pero aún así, con todo este sufrimiento, él amó al mundo sin una sola condición y se entregó en manos de sus verdugos para que así pudiéramos vivir usted y yo en justicia. Óigame, tanto amor, tan grande amor, hermanos, sin condiciones. Y le voy a decir que nosotros en nuestra humanidad, ¿verdad?, amamos en nuestra naturaleza condicionalmente. Al menos que el amor de Dios haya nacido y esté floreciendo en nuestras vidas, ustedes y yo aprendemos a amar sin condiciones. Pero nuestra naturaleza tiene tendencia de amar condicionalmente. Si me amas, te amo. Si me valoras, te valoro. Si me das, te doy. Amén. Eso es en nuestra naturaleza. Pero el amor de Dios, hermanos, a través de Jesús, lo miramos en aquella cruz ofreciéndonos, demostrándonos un amor incondicional, que no importaba la traición, no le importó el desprecio, no le importó el injurio, no le importó, hermanos, la saliva que le aventaban sobre su rostro, que le escupían. No le importó las bofetadas, no le importaron los golpes que recibió, hermano. No le importaban los azotes, ni la misma cruz le importó, con tal de cumplir el propósito, hermanos, con el cual él había venido, para darnos vida, dice el versículo 24, en su justicia. Sí, para que pudiéramos vivir en la justicia de Dios. Los verdugos hicieron y deshicieron en Jesús, pero Jesús se mantuvo firme, lo soportó todo, nos enseña la Escritura, por un amor incondicional hacia cada uno de nosotros, ¿verdad? Un amor incondicional. El sacrificio de la cruz, hermanos, reflejó
Decíamos amor, pero también misericordia y perdón sin límites. La misericordia de Dios, hermanos, la encontramos ahí en la cruz, y su perdón sin ningún límite. Yo creo que una de las escenas más impresionantes, y quiero que vaya conmigo a Lucas 23, versículo 34. Ahí encontramos, hermanos, una de las escenas más impresionantes de esta exposición que Jesús, hermanos, presentó allá en la cruz. Mire, ya está ahí. Lucas 23, versículo 34 dice ahí, la primera parte dice: y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Wow. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estamos hablando, hermanos, que en medio de su sufrimiento, en medio de su dolor emocional y físico, porque si nos ponemos a pensar, hermanos, en todo el escenario de la crucifixión, nos damos cuenta que Jesús no estaba solamente siendo herido en su cuerpo. Jesús, hermanos, también estaba siendo herido en su corazón. Estaba siendo herido en sus emociones, por quienes Él había amado sin límites, ¿sí? Por quienes Él había sanado todas sus dolencias, por quienes en su misericordia sin límites Él había alimentado. Estaba siendo crucificado, hermanos, por quienes Él había enseñado y les había demostrado el amor verdadero, el verdadero amor y la misericordia a través de su vida, el amor del Padre, la misericordia del Padre, estando entre ellos porque los amó sin límites, sin condiciones. Pero hoy estaban crucificándole. Entonces Jesús no solamente estaba sufriendo, hermanos, el escarnio de su cuerpo, sino también estaba sufriendo el escarnio de su corazón, el escarnio de sus emociones, por quien él había demostrado una y otra vez que les amaba. Esos mismos estaban ahí delante de él gritando: crucifícale. Estaban ahí, hermanos, mofándose, burlándose de un ser hermoso crucificado en un madero. Pero a Jesús no le importó, hermanos, una misericordia y un perdón sin límites, porque lo encontramos aquí en este versículo 34 de Lucas 23, estando ahí crucificado y después de soportar, hermanos, el oprobio, nos dice la escritura, ¿verdad?, que en ese intenso dolor dijo: Padre, perdónalos. Padre, perdónalos. Imagínense, hermanos, la condición del Padre también, la misericordia del Padre y el amor del Padre y el perdón del Padre. Imagínese usted como padre mirando a su hijo siendo, hermanos, martirizado, torturado hasta la muerte. ¿Qué haría usted? Ay, perdónalos, los perdono. Óigame, yo sé que si estuviera en su poder, usted iba y acababa con esos verdugos. Iba y bofeteaba a todos esos que estaban gritando: crucifícale. Es mi hijo amado. Imagínese, hermano. Yo no sé si usted y yo podemos ahí medir, hermanos, el desprendimiento del corazón de Dios, del corazón de Jesús, hermanos, estando ahí crucificado. Tanta misericordia y tanto perdón. Después de todo el proceso de dolor que él estaba sufriendo, le decía, en su cuerpo y en su corazón, encontramos a un Jesús que tiene misericordia, hermanos, y perdón sin límites, diciendo: perdónalos. Padre, perdónalos, intercediendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Wow. Sacrificio de la cruz demostró un amor incondicional. El sacrificio de la cruz reflejó misericordia y perdón sin límites. El extraordinario, hermano, sacrificio de Jesús declaró una fe inquebrantable. ¿Sí? Una fe inquebrantable. El extraordinario sacrificio de Jesús declaró una fe inquebrantable. Versículo 25, mira donde comenzamos. Sí. Dice, porque vosotros, versículo 25 de primera de Pedro 2, porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Pero la segunda parte de este versículo dice, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. La palabra fe es regularmente usada en relación con el hombre. El hombre que tiene fe en alguien o algo. ¿Sí? Y en este caso, hermanos, está relacionada con el creyente que tiene fe en Dios y cree en Dios. Pero si analizamos, hermanos, esta declaración descrita en el versículo 25 de primera de Pedro 2, nos expone una fe inquebrantable de Jesús en nosotros, los que creemos en Él. Esta fe, hermanos, que Jesús tiene en nosotros complementó su convicción de permanecer firme en su propósito hasta la muerte. Le explico. Jesús, hermanos, estaba completamente seguro y convencido que usted y yo, aunque anduvimos descarriados como ovejas sin pastor, un día estaríamos delante de Él, honrando su nombre por tan grande amor y sacrificio por nosotros. Tuvo fe en usted, fíjese. Es lo que está diciendo el versículo 25. Que a pesar de todas nuestras acciones y a pesar, hermanos, de todas nuestras debilidades y a pesar, hermanos, de toda nuestra superficialidad, iba a haber un momento en que usted y yo vendríamos al Padre, vendríamos a los pies de Jesús, hermanos, y le honraríamos en un día como hoy. El día de hoy, mientras muchos se encuentran celebrando la muerte, usted y yo celebramos la vida. Amén. La vida de Jesucristo resucitado, que vino a darnos a nosotros vida y vida en abundancia, dice la palabra. Qué hermoso. Pero Él tuvo fe en usted, en cada uno de nosotros, hermanos, los que creemos en Él. Y fíjese, eso fue el complemento que Él necesitaba para venir a la cruz. Él estaba pensando, hermanos, en ese momento, que aunque usted y yo, bueno, que yo en mis años mozos iba a hacer y deshacer de mi vida, pero iba a llegar el momento que yo iba a llegar, hermanos, con un corazón contrito y humillado a su presencia, amén, para entregarle mi vida y darme cuenta que Él es mi mayor necesidad y que no hay cosa más importante que yo pudiera estar haciendo este momento que dando testimonio de su poder en nuestra vida. Él lo sabía. Por eso, aunque es Eliezer rebelde en su juventud, ¿verdad?, no le demostraba que lo amaba. Él sabía que usted y yo íbamos a llegar un día, hermanos, a honrarle, a honrar su nombre. Sacrificio de Jesús nos demuestra, hermanos, y está declarando una fe inquebrantable en usted y en mí. Él creyó en nosotros. Él sabía que un día usted y yo aprenderíamos, hermanos, lo que Él mismo declaró en Mateo capítulo 22, versículo 37 al 40. Mire,
Él sabía que aprenderíamos de Él. Amén, como lo declaraba a sus discípulos, como lo declaraba a aquella congregación que estaba presente ahí, hermanos, cuando Él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Él sabía que usted y yo lo aprenderíamos. Él sabía que usted y yo aprenderíamos estas verdades, hermanos, que nacerían en nuestro corazón y viviríamos, hermanos, todos los días de nuestras vidas dándole honor a esa palabra, esforzándonos cada día por amar a Dios, hermanos, con todo lo que somos, para amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Jesús sabía, Jesús, hermanos, ya nos conocía. El Padre ya sabía quiénes seríamos usted y yo. Aquellos que puso en el vientre de nuestra madre, sabía cuál sería, hermanos, nuestra reacción. ¿Cuál sería, hermanos, nuestras acciones el día de hoy? Amar a Dios en todo, con todo, hermanos, nuestro ser, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, cumple el más grande propósito del sacrificio de Jesús. Sí. Porque cuando aprendemos a amar así, vamos a cuidar de nuestra relación con Jesús y con nuestro prójimo diariamente, para no lastimarlo. Amén. Ahí se cumple el más grande propósito del sacrificio de Jesús en aquella cruz. Jesús tuvo fe en usted y en mí. Tuvo fe en nosotros. Filipenses 2. Versículo 1 al 5. Ahí el apóstol Pablo describe la fe que Jesús tuvo en nosotros, que sabía, hermanos, íbamos a vivir en él. Versículo 1 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Padre, del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, tendiendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Amén. Ahí está describiendo el apóstol. Hay consolación en Cristo, hay consuelo de amor, hay comunión con el Espíritu, hay afecto entrañable, hay misericordia. Sienten lo mismo, el mismo amor, están unánimes, sintiendo una misma cosa, y esta es honrar el nombre de Jesús. No mirando, hermanos, por lo nuestro propio, sino siempre por los demás, avivándose el sentir que hubo también en Cristo. Amén. Ahí, hermanos, se encuentran en aquella exposición los sentimientos más reales, puros y sinceros que usted y yo vamos a encontrar en toda nuestra vida. Por eso lo celebramos el día de hoy. Amén. ¿Cuántos lo creen?
Póngase de pie, por favor. Tenemos la oportunidad, hermanos, de darle gracias a Jesús una vez más, porque Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos, hermanos, a los pecados, vivamos en su justicia, porque por sus heridas fuimos sanados. Y ahora tenemos delante de nosotros, hermanos, al pastor y obispo de nuestras almas, Jesús el justo. Dele gracias por su sacrificio. Dígale: gracias, Jesús. Gracias por tan grande amor, Señor, mostrado en aquella cruz. Gracias por, Señor, tanta misericordia. Señor, porque aunque no lo entiendo, Dios, nos mostraste, Señor, un amor incondicional, una misericordia y perdón sin límites, Dios, y una fe que realmente, Señor, ni yo mismo, para ser sincero, tengo en mí mismo, pero tú sí la tienes en mí. Tú sí la tienes en cada uno de nosotros, Dios. Por eso en esta tarde te damos gracias. Te damos gracias por esa cruz. Te damos gracias, Señor, por la salvación que nos has presentado a través de ese sacrificio. Pedimos perdón, Señor, por nuestras ofensas en esta tarde. Pedimos perdón por nuestras faltas. Y te damos gracias, Señor, porque extendiste tu amor de una manera preciosa, Señor, hacia nosotros aquel día. Por eso hoy te honramos, Dios, y queremos darte las gracias, Señor, celebrando tu cena, celebrando, Señor, este símbolo tan hermoso de tu sacrificio por nosotros. Padre, en el nombre de Cristo, Señor, dedicamos estos elementos, mi Dios, para el uso de tu reino, Señor, y pedimos, Padre, que tú te glorifiques, Señor, a través de esta celebración, papá, en el nombre de Jesús. Voy a pedir que pase usted, mire, puede tomar una copita que la hermana le va a estar entregando, y aquí mismo vamos a participar de la cena del Señor. Se va acomodando, dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Dele gracias, Cristo, porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Dice su palabra: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Podemos tomar el pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Podemos tomar la copa. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Dele gracias al Cordero de Dios. Dele gracias a Jesús. Dele gracias a Jesús por esa hermosa expresión de amor. Esa hermosa demostración de sentimientos reales.
verdaderos, sinceros, te quiero a ti, por usted y por mí. Jesús. Dígale a Él. Te quiero a ti, mi Dios. Dígaselo a Él. Te quiero a ti, Jesús. Te quiero a ti. Y si usted que está mirando esta transmisión no ha tenido la oportunidad de conocer a Jesús, hoy es su día. Hoy es su grande oportunidad de conocer a este Jesús que estamos predicando. Hoy puede decirle a Jesús: Señor, perdóname. Hoy pueda decirle a Jesús: Señor, ven y entra a mi vida. Quiero ser, Señor, tu hijo. Quiero que seas parte de mi vida de hoy en adelante. Hoy puede decirle: Jesús, aquí estoy. Me doy cuenta que necesito de ti, Dios. Que necesito en mi vida de tu gracia. Dese la oportunidad de conocer a Jesús. Dese la oportunidad de conocer a ese Jesús que tanto le ha amado desde el principio, el cual no tuvo un segundo pensamiento al ir a la cruz. Él solamente pensó en ir hasta allá por usted y por mí, porque usted fuera libre, porque usted fuera salvo y pudiéramos alcanzar misericordia. Dígale: Señor, aquí estoy, aquí está mi vida. Dios, te doy gracias. Te doy gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Te quiero a ti. Dígaselo a Él. Hermoso, digno eres, Dios. Vamos, dígale al Señor: no hay un amor tan grande, amado. Señor, me doy cuenta una y otra vez que no hay amor tan grande como el tuyo, Dios. Que nadie nunca jamás me va a poder amar como tú me amas, Cristo. Nadie estará dispuesto a hacer tal sacrificio por mí, Señor, como el que tú hiciste. Por eso hoy, Señor, estoy delante de tu altar, Señor Dios, presentándote un corazón agradecido. Un corazón agradecido, Dios, por tu misericordia. Un corazón agradecido de tu amor, Señor. Un corazón agradecido, Señor, de tus propósitos. Corazón agradecido por lo que me has dado, Señor, por lo que soy el día de hoy, porque hasta hoy, Señor, estamos aquí por tu gracia, amado Señor. Dígale: te quiero a ti, Dios. Te quiero a ti. Dígaselo a Él. Vamos, dígaselo. A ti, Señor. Gracias, amado. Te quiero a ti, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te adoramos, Dios. Gracias, Dios. Hermoso eres, Dios. Hermoso eres, mi Dios. Gracias, hermoso Dios. Hermoso momento, Padre glorioso. Hermosa tu presencia, Señor. Aleluya. Gracias, Dios. Podemos sentir, Señor, que tú estás aquí, Padre. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias, hermoso Dios. Digno eres, Dios. Digno eres, Padre. Adorado, Señor. Adoramos tu nombre, Señor. Gracias, Dios. Aleluya. 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 Damos gracias a Dios. Amén, por darnos la oportunidad de estar en su casa, amén, de poder recibir su palabra, de poder tener esta comunión, amén, con nuestro Dios.
Damos gracias a Dios, amén. Gloria a nuestro Dios, gloria a nuestro Dios. Te adoramos, Padre, bendito eres Dios. Gracias, Espíritu Santo, gracias, Señor. Eres digno, eres digno, eres digno. Gracias, hermoso. Aleluya, digno eres. Damos gracias a nuestro Dios. Amén, gloria a su nombre. Gracias, hermanos, por estar ahí conectados. Gracias por seguirnos, amén. Y damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da en esta tarde, ¿verdad? De tener este servicio, de poder congregarnos, amén. Señor ha sido bueno, amén. Señor ha sido bueno con nosotros y yo le doy gracias a Dios, amén. Ahorita a través de este proceso de mi cuello, ¿verdad? He estado teniendo un tiempo para poder de preguntarle al Señor, Señor, ¿cuál es tu plan? ¿Cuál es el propósito? Amén, que tienes en este tiempo y sabemos que Dios no se equivoca, amén. Dios tiene plan para todo y hay un proceso, ¿verdad? Muchas veces, pero los procesos son buenos, amén. Son buenos porque nos damos cuenta, ¿verdad? De lo que Dios quiere hacer en nosotros. Así que damos gracias a Dios en esta tarde. Amén. Gracias, hermanos, por estar aquí. Vamos a estar orando, amén, por los diezmos y las ofrendas y para ser despedidos, amén. Acompáñenme en una oración. Padre precioso, Señor, queremos darte gracias, Dios, en esta tarde. Gracias, Dios, por mis hermanos, Señor. Gracias, Señor, por los que están conectados, Señor. Te damos gracias, Padre, y nos unimos, Señor, para darte la gloria y la honra, Señor. Padre Santo, oramos por los diezmos y las ofrendas, Señor, Padre glorioso, y sabemos, Señor, que tú bendices, Señor, aquel que se propone, Señor, dar para tu obra, Padre Santo. Señor, bendice a mis hermanos, bendice su trabajo, Señor, bendice sus empleos, Padre glorioso. Padre Santo, Señor, multiplica, Señor, y que se cumpla tu palabra, Señor, Padre, por su obediencia, Padre glorioso, Señor, que tú les vas a bendecir, Señor, hasta que sobreabunde, Padre. Y queremos darte gracias por tu palabra, Señor, en esta tarde. Gracias porque hemos podido adorarte, Señor. Te doy gracias, Padre glorioso, Señor, por cada uno, Señor, de mis hermanos, Señor. Padre Santo, pedimos tu bendición, Señor, sobre cada uno de nosotros, Señor, en cada hogar, en cada familia, Señor. Declaramos tu bendición, Señor, Padre, para esta semana, Señor. Que tú sigas fortaleciendo nuestra fe, que nos sigas, Señor, ayudando, Señor, a agarrarnos de ti, Padre glorioso. Padre Santo, Señor, sé tú con nosotros, Señor, con cada uno, Señor, ahí en su casa, en su trabajo. Declaramos una semana bendecida, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Dios me los bendiga. Amén.